Buenos días, estamos estudiando del libro del Zohar, el Zohar para todos. Estamos en el prefacio del libro del Zohar, en la introducción del libro del Zohar. Estamos en el artículo de la rosa. Empezamos con las palabras Elohim, Dios en la Biblia. Raf. Y vamos a continuar con la introducción del libro del Zohar. Es algo realmente muy especial. Y que por favor, solo mencionarles que aquellos que escuchen es una porción de luz que llega a la persona, especialmente cuando se leen estos artículos, algo que nosotros hablamos mucho el día de ayer, que la introducción del libro del Zohar tiene mucho que explicar y en lo que explica incluye todo el libro del Zohar. Así es como esta introducción está compuesta, toda la fuerza entera del Zohar está incluida. Esta es una cosa. Otra cosa que quiero mencionarles, hay muchas cosas muy especiales acá. Las personas quizás no entiendan, no sienten de qué se trata esto. Sin embargo, poco a poco, mientras ustedes escuchan estas cosas, ustedes van a empezar a formar dentro de su mente y sus corazones y van a obtener una cierta imágenes, como digamos que ustedes van a algún lugar y ustedes no saben nada de este lugar, ustedes no entienden, no saben nada de este lugar. Sin embargo, al estar en este lugar, ustedes se impresionan de esto, de lo otro, y a través de los distintos eventos, de las distintas cosas que nosotros vemos en estos lugares, objetos, nosotros obtenemos una cierta impresión de este lugar y así es como nosotros nos conectamos con este lugar. Así que es muy importante para nosotros la conexión con la luz superior. Eso es lo que es importante para nosotros, lo más importante. Ese mundo superior que nos gobierna trabaja en nosotros. Y eso es lo que se explica para nosotros atrás de todas las historias, de todas las imágenes que nosotros escuchamos, de la Sefirot. Nosotros escuchamos acerca de esta Sefirot, acerca de las personas, acerca de animales. Eso no importa. Poco a poco, esto nos trae la influencia de las fuerzas superiores y ya están construyendo una respuesta correcta en nosotros, así que necesitamos, como los niños. Ellos escuchan mamá que lee una historia, ellos no saben qué es lo que está pasando. Ellos inclusive repiten las palabras que mamá dice, pero ellos no entienden lo que está diciendo la mamá. Sin embargo, poco a poco, a partir de esto, este sistema de percepción, esta respuesta, esta emoción, este sentimiento, se construye en los niños y así es como ellos crecen, hasta que se vuelven seres humanos, igual que nosotros. Así que buena suerte. Lo más importante acá es tener mucha paciencia, nada más tratar de fluir con todo lo que se lee acá. Judy, por favor. Estamos en la introducción del libro del Zohar, en la sección La Rosa, empezando con la palabra Elohim. Elohim en la Biblia, en el principio creó Dios, es Binah que emana a la nukba de Sigampit. Él hizo surgir 13 palabras: el cielo, la tierra, y la tierra estaba vacía y caos y la oscuridad encima el rostro del abismo y el espíritu hasta el segundo Elohim. Estas 13 palabras aluden a los mismos 13 pétalos de la rosa entre las espinas, el mar, que se ubica sobre los 12 bueyes, que son la preparación y la calificación para que la congregación de Israel reciba las 13 cualidades de Rahamim. Escrito para rodear a la congregación de Israel y protegerla. Raf. Sí, y en esto él concluye la primera parte. Este es el
la parte número 1. ¿Udi? Sí, hay un párrafo más, Raf. המשך. בבקשה. כי י"ג מידות הרחמים, שהן Continúa. השלמים Ok. Esto es porque se considera que las 13 cualidades de Rahamim, los Mojim de Nukba completos, los circundan y los iluminan en todos sus lados, rodeándola. A través de ellas, se la protege del contacto con los exteriores, pues todo el tiempo que los grandes Mojim de iluminación de Jochma, de las 13 cualidades, no se encuentren en ella, no hay nutrición para los exteriores en ella. Y este sí es el aspecto número 1. Raf. Ahora vamos con el número 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá, en la primera parte, él está hablando acerca de Malkut de Atzilut, de la rosa. Eso es lo que él dice acerca de esto. Así que continuemos al número 2, por favor. Número 2. Más adelante, el nombre Elohim es enunciado otra vez. Dios sobrevolaba para hacer surgir 5 hojas fuertes que rodean la rosa. Estas hojas fuertes se denominan salvaciones. Son las 5 puertas. Es debido a esto que está escrito: elevaré la copa de la salvación. Es una copa de bendición. Raf. Es decir, que hay 5 dedos y ahí está sostenida la rosa. Y así es como él la construyó. Estos dedos la mantienen, la guardan. Estas hojas se conocen como las salvaciones. Que salvan, que la salvan. Y estas son 5 puertas. Nosotros vamos a hablar acerca de estas 5 puertas. Las puertas de entrada a un nivel superior. Y acerca de esto se dice que yo elevaré la copa de la salvación. Es decir, que nosotros sostenemos la copa con 5 dedos y esta es la copa de bendición con la que ustedes serán bendecidos porque ustedes bendicen a Creador porque nos ha elevado. Lectura. La copa de la bendición debe reposar sobre 5 dedos y no más, tal como la rosa se asienta sobre 5 hojas fuertes semejantes a 5 dedos, y esta rosa es la copa de la bendición. Hay 5 palabras entre el segundo nombre Elohim y el tercer nombre Elohim. Las palabras: sobrevolaba la superficie de las aguas y dijo. En hebreo, Elohim viene de decir correspondiente a las 5 hojas. En adelante, cuando se dice Dios, que haya luz, es la luz que fue creada y ocultada, que fue incluida en este pacto, que penetra en la rosa y la insemina. Y esto es denominado un árbol que da fruto, que tiene semilla, y esa semilla se encuentra en el signo del pacto. Acá nosotros estamos viendo que hay muchas cosas. Lo que está escrito en el Zohar por sí mismo y las cosas que Bala Sulam agregó. Lo que agrega Bala Sulam al texto del Zohar, él lo escribe en distinto título que él pone explicación. ¿Qué es lo que quiso agregar acá? Explicación. Lectura. Las 5 hojas fuertes son las 5 Geburot de Nukba, que son 10 sefirot de Og Hoser, que la Nukba eleva a través del Sipuk de Aka'a con la luz superior, que se denomina una luz de Tim. Esto es porque las 10 sefirot de Og Yashar son denominadas 5 Hasadim Hagat Nech.
Y es decir, que estas cascadearon desde arriba hacia abajo y visten a las 5 Geburot Hagat Nech de Og Hoser, que vinieron de arriba hacia abajo. Así que nosotros tenemos la luz directa, o la luz conocida como Rahamim, y también la luz reflejada, conocida como Dim, y una choca con la otra. Y la luz reflejada se viste de la luz directa. Estas 5 fuentes son el poder del Dim en el masaj que detienen la luz superior para que no se vista desde el masaj hacia abajo. Es debido a esto que ahora se denomina solamente 5 hojas fuertes, pues ella aún no es apta para el sipuj en ellas. En el tiempo de Gadlut, cuando un masaj viene en un sipuj a luz superior, se denomina 5 Geburot. Estas 5 hojas fuertes son 5 palabras que son desde el segundo Elohim al tercer Elohim. Palabras. Rav. En el texto del libro del Zohar en sí mismo, las palabras son: sobrevolaba la superficie de las aguas y dijo. ¿Y por qué se volvió a mencionar? Significa que aquí existe una nueva acción. Y él dice que para hacer surgir estas 5 hojas fuertes de la nukva, que son la preparación para un sibuk de acá durante el Gadlut. Las 10 sefirot de O Hoser son denominadas 5 Geburot Hagat Nech. No son denominadas Kahabtum porque extienden solamente luz de Hasadim. Por lo tanto, Kahab declinaron desde su grado y son denominadas Hagat, y Tiferet y Malhut son denominadas Nech. O Netzat Od. En Gadlut, cuando las 5 hojas fuertes se convierten en 5 Geburot, son consideradas 5 puertas, abiertas para recibir 5 Hasadim de Og Yashar. También se les denominan salvaciones, y entonces la nukva es denominada una copa de salvaciones o una copa de bendición, pues a través de ellas la nukva se convierte en un kli, contiene la bendición, 5 hasadim. El número de las sefirot es 10 y son esencialmente 5 discernimientos o etapas, o 13 como las 13 cualidades de Rahamim. 10 alude a la sefira Son, en donde hay solamente luz de Hasadim. 13 alude a Mohim de la iluminación de Jochma, lo cual es recibido por Son. Y nosotros tenemos que pensar qué es lo que necesitamos recibir, qué es lo que le deseamos recibir del Zohar. Como resultado de lo que se nos lee, y que no lo dejemos nada más pasar, sino que cada una de estas palabras nos trae una fuerza espiritual necesaria que tiene que entrar en nosotros, corrige, que nos conecta, que nos trae el estado donde nosotros vamos a ser merecedores de la revelación de la luz superior. Muchas herramientas fuertes acá para podernos acercar al Creador, para acercarnos al Creador a través del Zohar. Así que no olviden esto, por favor. Lectura. Una copa de bendición alude a la extensión de 5 hasadim dentro de su luz, de sus 5 geburot. Deben ser 5 dedos y no más, es decir, solamente en el número 10, Hagat, Nach, y no más, con la excepción del número 13, pues la nukva no es apta para recibir Jochma de 13, excepto cuando se viste Jochma en Hasadim. Por lo tanto, primero debe existir la extensión de una bendición, lo cual son 5 Hasadim, especialmente a través de 5 dedos, los cuales son 5 geburot, y entonces ella puede recibir también de 13. Esto quiere decir que se refiere a
a los 5 dedos de la mano izquierda, que son 5 gebugot, pues los 5 dedos de la mano derecha son 5 hasadim. Por lo tanto, la copa de bendición debe elevarse con ambas manos, es decir, con los 5 dedos de la mano izquierda también, para indicar la intención de las 5 gebugot. Sin embargo, después, al comienzo de la bendición, solamente los 5 dedos de la mano derecha deben permanecer en la copa para evitar que se despierte el aferramiento de la sitra achra que se nutre de la izquierda. El tercer Elohim en el verso Ayalu es para emanar el Gadlut de Nukba, lo cual es 5 hasadim y las 13 cualidades de Rahamim, en donde los 5 hasadim son 5 veces luz. En el texto haya luz, hubo luz, que la luz estaba bien, la luz de la luz día. Las 13 cualidades de Rahamim están aludidas en las palabras y fue de tarde y fue de mañana, primer día, pues 1 es 13 y también 13 es gematria. 13 en gematria. Raf. Es muy extraño para nosotros cómo es que el libro se escribió, que de hecho se suponía que se escribiera en una forma en la que nosotros ya estuviéramos acostumbrados, como por ejemplo la matemática, la física que tiene fórmula, que tiene una forma concisa y resumida, pero está escrito de una forma en la que es inusual. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero después ustedes verán que la conexión entre la corporalidad y la espiritualidad, de hecho, pasa de esta forma, de la forma más correcta y suave acá. Esto va a venir para nosotros, por lo tanto, ellos escogieron, es decir, ellos tuvieron que comunicarse la estructura hacia nosotros. Ellos nos comunicaron esta estructura, cómo otorgar y todos los mundos espirituales. Esto aplica a nosotros precisamente de esta forma, en este estado, en este estilo de escribir. Lectura. Estas 5 luces son la luz del Creador, que el Creador creó en el primer día. Adán lo observaba desde un extremo del mundo hasta el otro extremo. Cuando el Creador observó a la generación del diluvio y la generación de Babilonia y observó que sus acciones eran corruptas, Él se detuvo y lo ocultó de ellos. Tal como está escrito, fue oculto, fue incluido en ese pacto. Es decir, que penetró en la rosa. Esto quiere decir que esas 5 hasadim fueron primero incorporadas en Yesod de Sirampin y no surgieron directamente de Binah desde Elohim a la Nukba. Y por el pacto, Yesod de Sirampin penetró en la rosa y se las entregó a ella. Estas 5 hasadim que surgen de las 5 gebugot se llaman semilla. La mayoría del poder del dim y las gebugot en el masaj, con cuyo poder golpea a la luz superior y la repele, se encuentra solamente en Ater, que en Dikna, mientras que la Nukba recibe solo iluminación y una rama de este. Por lo tanto, el corazón del Sibug en el Masaj, que eleva las 5 gebugot, que extiende y visten las 5 hasadim, lo cual son 5 luces, se realiza en Yesod de Sirampin, y este es el que las imparte a la Nukba. Esa semilla, que son 5 hasadim y 5 gebugot,
está presente en la misma señal del pacto, ya que en la señal del pacto, lo cual es Ateret Yesod Rampin, existe la realidad de las Geburot que extienden 5 Hasadim, lo cual es llamado semilla. Sin embargo, Yesod de la Nukba recibe solo la forma de sus Geburot. Por lo tanto, Yesod de la Nukba es llamado solo por el nombre de la forma del pacto. Raf. Así que nosotros hemos terminado el número 2. Vamos, extracto número 2 del Zohar. Muy bien. Tenemos preguntas, ¿verdad? Muy bien. Empecemos con Peter, por favor. Adelante. Y una pregunta con respecto a esta introducción, una pregunta general del estudio. El Zohar, de hecho, es una historia de la Torá en un lenguaje distinto, ¿verdad? Raf. Nosotros no entendemos la relación entre la Torá y el libro del Zohar. Esto es algo que no está claro, a pesar de que el libro del Zohar está escrito cerca de la Torá, pero para nosotros esto no está claro. ¿Cuál es esa conexión? La Torá también está escrita en una forma que hay muchas historias, hay muchas cosas que hablan acerca de este mundo, de lo que sigue, el lenguaje de las ramas, qué es lo que está pasando ahí. Esto es algo que no está claro. Sin embargo, después cuando nosotros crecemos empezamos a entender qué tanto estas cosas, qué tan fáciles realmente son estas cosas, que realmente vienen del mundo superior hacia nosotros. Así que, ¿qué es lo que quieres preguntar? Y eso es lo que quería preguntar, Raf. Que la Torah tiene las luces y parece que el Zohar son las vasijas que hablan acerca de nosotros, Raf. Sí, eso es claro. Y eso es muy, muy cierto lo que acabas de decir. Entonces resulta que antes del Ari, nosotros hablábamos acerca de estas cosas antes del Ari. Raf. No. En el libro del Zohar habla acerca de todo. Estas primeras personas, ellos no sabían menos que el Ari. Se les prohibió revelar o inclusive conocer de qué forma, cómo es que se nos revelaría. Y esto se les conoce como la deterioración de la generación. Y las generaciones previas, digamos, desde Adam Arishon, esa vasija que se rompió y a través de ella todo el desarrollo espiritual y el desarrollo del mundo empezó. Entonces esta deterioración esta es la deterioración de la primera generación. Digamos que esta deterioración fue mucho más sentida, más entendida, de mucha mejor forma, y conoció mucho más de la luz superior que las generaciones que vino después, porque antes no existía la tecnología ni nada de estas cosas, así que fue distinto. En la medida en la cual nosotros avancemos sobre el tiempo, nosotros nos alejamos de esta fuente de vida del universo, y entre menos nosotros entendamos. Por lo tanto, en la sabiduría de la Kabbalah existe una regla que nosotros no podemos discutir, no podemos ni borrar las cosas que estaban antes que nosotros, que vinieron de los sabios de la Kabbalah, sino que tenemos que aceptarlos. Tenemos que aceptar lo que ellos decían y dejarlo. Para mientras nosotros vamos a ir entendiendo estas cosas, porque es que lo entendieron. Van a haber veces que nosotros no vamos a entender.
Sin embargo, nosotros no tenemos que discutir con ellos. Я так, как я понимаю, извините, мы читали о 4 языках духовных корней, Entonces, la forma en la que yo lo entiendo, Raf, и там было, как я понял, написано, nosotros что siempre hablamos acerca de в los Торе 4 ни одно lenguajes. место не говорит о чем-то конкретном, как бы вся Тора Y целиком acá, говорит bueno, о allá чем-то конкретном. decía, así como yo lo entendí, que en la Torah, А вот уже язык Каббалы, en la там Torah уже no говорится está hablando de более algo en forma конкретно о духовных específica, языках. sino Каждый абзац к чему-то относится. habla А вот Зор то же el самое lenguaje de делает, la как бы. Kabbalah nos Если в habla Торе de вся forma Тора más целиком específica a lo que как nosotros целиковой estamos можно воспринять. estudiando. А Зор уже Entonces, ¿el начинает Zohar lo hace de la misma forma? понимать. אני לא Raf, יכול להסביר את זה בינתיים. אנחנו נמשיך לקרוא, yo no te lo puedo explicar en estos momentos, así que por favor continuemos leyendo שזה בנוי. y tú vas זה a לא empezar a דברים sentir, שאנחנו tú חושבים vas a על זה, אפשר entender לחלק cómo es que se לחלקים, construyó esto. ואנחנו מדברים על Es איזושהי esto no es como que nosotros podamos dividirlo en partes. Nosotros estamos hablando de ciertas realidades que compete a un absoluto completo, a una absoluta cosa única. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar. En la medida que avancemos, nosotros vamos a ver cómo esto entra en ti, construye en cada uno de ustedes nuevas vasijas, entendimientos y cualidades. Y entonces a través de escuchar y ver y de oler y de tocar de la forma espiritual, ¿no? Las cosas, no los sentidos físicos, sino que los sentidos espirituales van a ser mejores y vamos a entender de mejor forma qué es lo que se está escribiendo acá. Lo vamos a entender, tengan paciencia. Tel Aviv 4. Gracias, Raf. Cómo trabajar y relacionar los pensamientos y todas estas cosas. Cómo entender la lectura, Raf. Trata de estar más involucrado en lo que estamos leyendo. Trata de usar tu dedo para ir sobre las palabras. Trata de de leer las palabras recio. Y así es como esto gradualmente va a funcionar. Más y más vas a entender que lo que está escrito y tú vas a ver que no es difícil. El libro nos cala hacia adentro. Así que tenemos que tener un poquito más de paciencia. Petah Tikva 18. Conoce que la conexión entre las almas y el mundo no desaparece. Y a partir de esto viene la conexión con el Creador. Y el alma que fue creada no desaparece tampoco. Y tampoco la conexión entre el alma y el Creador tampoco desaparece. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos nosotros juntos sentir que estamos hablando del amor entre nosotros? Gracias. Raf, nosotros vamos a llegar a esto en el estadio si tú nos permites, en el estudio si tú nos permites continuar. Judy. Número 3. Y como la forma del pacto es fecundada por los 40 y los 42 Siburim de esa semilla, así el nombre grabado y explícito fue fecundado por las 42 letras del acto de la creación. El nombre 42 letras es Havaya, sencillo. Havaya con llenado de llenado, en donde hay 42 letras. Esa semilla, en la señal del pacto, que con 5 Hasadim y 5 Gebugot, extiende del nombre 42. Es debido a esto que fue dicho que, así como la forma del pacto, Yesod de Nukva, fue fecundado con 42 Sibugim, el plural de Sibug, de la semilla de la señal del pacto, el nombre grabado y explícito fue fecundado con 42 letras en el acto de la creación. Esto es así porque hay dos etapas en Nukva. Número 1, la construcción de su parsuf, el cual se construye a través de Binah, y número 2, su acoplamiento con Sigampin, el cual es denominado el Sipuj. Y así como la forma del pacto, Yesod de Nukva,
fue fecundado con 42 sibugim de esa semilla de la señal del pacto, en donde la diferencia se encuentra en el sibug. Así se deduce en el orden de la emanación de la construcción de la nukva, denominada el acto de la creación, a través de Binah, que se encontraba también en el nombre 42. Asimismo, existen dos estados de la construcción de la nukva, Katnut y Gatlut. El Katnut se llama grabar, es decir, grabar en un receptáculo de las luces en el tiempo de Gatlut. Esto es porque todo lo que es recibido por la nukva en el tiempo de Gatlut requiere de preparación y calificación para ellas de los días de Katnut. El Gatlut se llama el nombre explícito, porque todo lo que está escondido durante el Katnut se explica y se conoce durante el Gatlut. Es debido a esto que fue dicho, nombre grabado y explícito. Nukva es llamada un nombre. Grabado se refiere al Katnut de ella. Explícito es el Gatlut de ella y también fueron fecundados y construidos con 42 letras, como los 42 sibugim en el sibug de la señal del pacto. Además, las 42 letras del acto de la creación son las 42 letras presentadas desde Bereshit, en el principio, hasta la letra Bet de Bou, Bou, que quiere decir sin forma y caótico. Raf. Y esto termina la segunda parte y otro artículo inicia. Y estos artículos seguramente ellos descienden de uno del otro, por un lado y por el otro lado. Cada uno de ellos, nosotros podemos decir que no están tan relacionados los unos de los otros, pero la verdad es que los nombres de los extractos también, los artículos empiezan desde el número 1. ¿No hay preguntas todavía? Continuemos, por favor. Continuemos leyendo y escuchando lo que el Zohar está interpretando para nosotros. Si ustedes tienen preguntas, entonces no se sostengan y pregunten. Yo no sé a qué medida pueda responderles, pero el Zohar significa necesita entrar por sí mismo, de forma gradual, como en nuestro mundo, cuando nosotros nacemos. No estamos en lugares distintos al vientre, digámoslo así, pero cuando entramos a este mundo, nosotros vemos que hay personas, hay luces, muros y todo tipo de cosas. El mundo está lleno de muchos discernimientos y nosotros estamos en él. ¿Y cómo es que no nos volvemos locos? No nos volvemos locos porque nuestros sentidos están cegados, están cerrados, están restringidos, son limitados. Y así es como nosotros también tenemos que entender que con respecto a la entrada más natural al mundo espiritual, también pasa de la misma forma. Pues estamos sordos, no entendemos, no vemos. Y gradualmente, a pesar de que nosotros estemos en el mundo espiritual, gradualmente empezamos a absorber estas cosas. A pesar de que nosotros no sepamos cómo trabaja, pero esto trabaja en nosotros y limpia nuestros receptáculos, nuestros tubos de abundancia, y a través de ellos nosotros cambiamos y nosotros nos volvemos compatibles más y más con el mundo superior. Kiev. Querido Raf, el Zohar dice acá, menciona ciertos distintos tipos de sibug
Y de forma general, el Zohar describe la adhesión. ¿Qué es la adhesión entre la creación y el Creador? Raf, es la conexión con respecto a la ley de la equivalencia de forma, conexión entre las personas y el Creador con respecto a la ley de la equivalencia de forma, aunque el Creador y el hombre están invertidos el uno del otro, porque el Creador quiere otorgar a partir del amor y el hombre es solo recepción y odio, pero el hombre, a través de la influencia que obtiene de arriba del Creador, empieza a cambiar, se empieza a acercar al Creador con respecto a las correcciones que aparecen en él, y así es como nosotros nos acercamos y nos acercamos más hasta que nosotros empezamos a revelar al Creador. Y esto nos ayuda a acercarnos más y más a Él. Ok. Eres de Italia 8. Buongiorno. Buongiorno, Raf. Todas las palabras del Zohar hablan acerca de la fuerza de la conexión. ¿Cómo es que los hombres pueden valorar y recibir esto? ¿Cómo podemos recibir esta luz? Raf, así como los hombres lo hacen. No hay diferencia acá. Muy bien. Siguiente, Dudi. El siguiente artículo es la rosa. Aquí dice espejos del Sulam, como quinto el estilo que vamos a ver acá. Pala Sulam lo titula. Lectura. La rosa, espejos del Sulam, la escalera. El nombre grabado y explícito fue fecundado con 42 letras del acto de la creación. Hay muchos números en la 40 de la Sefirot. Número 1, el número 10, Kahav Hagat Nehim. Número 2, el número 7, Hagat Nehim. 3, el número 6, llamado Vak, Hagat Nehi. Número 4, el número 5, 5 Hasadim o 5 Geburot, Hagat Nah. 5. El número 13, las 13 cualidades de Rahamim o Kahav, Hagat superior y Hagat y Nehim inferiores. Debemos entender, se dice en Sefer Yetzirah, el libro de la creación, 10 y no 9, 10 y no 11. Por lo tanto, no debemos ni sustraer ni agregar al número 10. En lugar de esto, debemos saber que las 10 Sefirot, Kahav, Hagat, Nehim, son esencialmente solo Kahav Tum. Pero la Sefirah Tiferet contiene 6 Sefirot, Hagat, Nehim, dentro de sí. Y por lo tanto, llegamos al número 10. Sin embargo, todos esos 6 elementos Hagat Nehim no son sino el detalle de una sola Sefirah, Tiferet. La razón por la cual solo detallamos Tiferet y no Gar no es porque el mérito de Tiferet, sino por su diferencia comparada con Gar, porque en ese detalle se encuentra la incorporación de 5 Sefirot, una en la otra, en cada una de las cuales hay 5 Sefirot. Resulta que hay 5 Sefirot, Kahav, Tum en Keter, 5 Sefirot, Kahav, Tum en Jochma, en 5 Sefirot, Kahav, Tum en Binah. Por consiguiente, también debe haber 5 Sefirot, Kahav, Tum en Tiferet. Sin embargo, ya que la esencia de Tiferet es solo luz de Hasadim y no de Jochma,
y es necesario que las 5 sefirot incluidas en Tiferet sean solo 5 Hasadim. Los nombres de las 5 sefirot han por lo tanto cambiado, pues Kahav descendieron en Tiferet a Hagat y Tum descendieron en Tiferet a Taj o Netzach Hod. Por lo tanto, las 5 sefirot incluidas en Tiferet son solo llamadas Hagat Na. Asimismo, se agregó a ello un discernimiento que incluye todas las 5 sefirot, se llama Yesod. Por lo tanto, hay 6 sefirot en Tiferet, Hagat Nehi. ¿Y por qué las 5 sefirot incluidas en cada una de las Kahav no se cuentan en el número de las sefirot y solo se cuentan los elementos de Tiferet? Es así porque la integración de las sefirot una en la otra no se agrega al número de las 5 sefirot primarias, siéndolo digno de una mención particular. Pero con la integración de las 5 sefirot en Tiferet, las 5 sefirot se convirtieron en nuevas Bejinot en Tiferet, 5 Hasadim. Por lo tanto, son mencionadas como 5 Bejinot particulares en las sefirot y estas incluidas en la cuenta de las sefirot. Por consiguiente, la razón que Tiferet se cuente como 6 sefirot Hagat Nehi es debido a su inferioridad comparada con Gar, pues solo es luz de Hasadim. Sí, ustedes pueden ver cómo es que las cosas se hicieron. Él explica por qué es que Tiferet es acá, por qué nosotros la llamamos así, etc. 5, que incluye 6 sefirot. Todas estas cosas que nosotros las escuchamos, Él nos las explica de forma gradual. Esto construye dentro de nosotros a un sistema completo que después nosotros ya vamos a empezar a utilizarlo. Lectura. Asimismo, todos los números en la cuenta de la Sefirot no disminuyen del número 10, que es esencialmente solo 5 Sefirot. Esto es porque 10 Sefirot significa que es junto con las 5 Sefirot detalladas en Tiferet. Cuando decimos 5 Sefirot, quiere decir sin el detalle de Vak en Tiferet, y la cuenta de Vak es 5 Sefirot incluidas en Tiferet, como su kolel, su incluyente o el que incluye llamado Yesod. Y la cuenta de 7 Sefirot es cuando calculamos a Malhut junto con Tiferet. Es decir, que nosotros podemos hablar de distintos números acá, pero eventualmente nada más nos explican que Tiferet incluye, de qué está incluida Tiferet. Número 2. Vamos a explicar el número 13. Un momento, por favor. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminamos la primera parte. Ok, yo lo voy a leer otra vez. מהמספר 10, שעיקרה היא רק 5 ספירות. כי 10 ספירות, הכוונה עם ו' ספירות, המתפרקות בתפארת. וכשאנו אומרים 5 ספירות, הכוונה היא בלי התפרקות בתפארת. Es decir, que son 5 sefirot sin el detalle de Tiferet. Cuando decimos 5 sefirot, quiere decir sin el detalle de Vak en Tiferet, y lo cual es kolel, incluyente, que incluye llamado Yesod. Y la cuenta de 7 sefirot es cuando calculamos a Malhut junto con Tiferet. Sí, disculpen. Sí, avancemos, por favor. Vamos a las preguntas. Preguntas. Aviu 3, por favor.
Cab, you free. Oui, bonjour Rav. Bonjour. Buenos días, Rav. Puedo decir que el Zohar contiene en sí mismo a todo, al mundo real, a toda la realidad. Rav, el Zohar seguramente nos describe el mundo verdadero, pero el yo acá es redundante. Nosotros no estamos relacionados a ese mundo que el Zohar nos describe. Kiev, por favor. No, Kiev, Vlad. Kiev, Vlad, no se te escucha. Micrófono, Vlad. No, no te escuchamos. Cuando puedas hablar, entonces pregunten. Yo te voy a dar permiso para que preguntes. Que podemos... A veces hay situaciones. Ok, vamos con Haifa 3. Hola, Raf. Hay 10 sefirot que son 5. ¿Podría explicar usted? Raf, no, esto lo dice en muchos lugares que son 5, no 10. Es lo mismo. Y está nada más que en algunos lugares está más explicado. Es decir, el creador, digamos, podemos decir que 1 metro son 100 centímetros. No, estos son detalles. Solo son detalles de números. Gracias, Rab. Rab, el Zohar va explicando poco a poco ciertos pasos, pero a la vez despierta muchas preguntas. ¿Eso es lo que forma la carencia? Sí. Permanece con esas preguntas, tú vas a obtener respuestas a ellas de forma gradual. Petah Tikva 18. Muchas gracias, Raf. En el extracto que acabamos de leer, aquí dice que la incorporación pasa solo en la luz de Hasadim y que nuestro trabajo se basa en la incorporación. Que necesitamos hacer solo con la luz de Hasadim. ¿Podría usted explicar esto? No hay nada que explicar, solo en el otorgamiento nosotros podemos conectarnos los unos con los otros. Solamente en el otorgamiento nosotros podemos crecer de forma espiritual. Y por lo tanto la corrección completa solo depende del otorgamiento. Pregunta. Sí, y con respecto al extracto anterior, Rav, ¿le puedo preguntar algo? ¿Hay conexión entre Malhut de Bina y Sirampin? ¿Cómo trabaja esto? Rav, no podemos escudriñar esto acá. Esto no es una pregunta simple. Gracias. Continuemos. Las mujeres pueden preguntar. Así que mujeres, por favor, pregunten. Idudi. Número 2. Vamos a explicar el número 13. Este número fue innovado y surgió en el mundo de la corrección, en el establecimiento del Parsuf. Eso es porque en cada Parsuf, en Biyah, hay solo 3 Kelim, Bina, Sirampin y Malhut. Y faltan los Kelim Keter y Jochma. Y las luces de Keter y Jochma se vistieron dentro del Kli de Bina. Sin embargo, en particular, cada sefirá contiene estos 13 Kelim, incluso en Keter Jochma, que tienen 3 Kelim Bina y son en Keter. Bina y son en Jochma, y Bina y son en Bina. Por lo tanto, falta el Kli de Keter y Jochma en todas las sefirot, y Bina, Sirampin y Nukva están presentes en todas las sefirot.
Los tres Kelim, Binah, Sigampin y Malhut se dividen en 10 sefirot, pues cada uno de ellos comprende 3 líneas, la derecha, la izquierda y la media. Las 3 líneas en Binah se convirtieron en Chabad. Las 3 líneas en Sigampin se convirtieron en Hagat y las 3 líneas en Malhut se convirtieron en Nehi, y con Malhut, que las contiene, son 10 sefirot. Por lo tanto, cada parsuf tiene 10 sefirot, Chabad, Hagat, Nehim. Asimismo, es conocido que Rosh de Arich Ampin de Atzilut tiene solo 2 sefirot, Keter y Jochma, que son llamadas Keter y Jochma Stima, Moja Stima, cuya Binah salió de Rosh de Arich Ampin y se convirtió en Guf, en el cuerpo, Bak, que le falta Mohim de Rosh. Esto es el significado de que Abba lleva a Ima afuera. Por esta razón, Binah se dividió en Gar y Sat. Eso es porque el daño por la falta de Mohim de Rosh no mancilla Gar de Binah en absoluto, pues ella es solo luz de Hasadim en su esencia en los 10 sefirot de Or y Ashar. No existe diferencia en esa luz reflejada cuando está en el Rosh o en el Guf, pues siempre ilumina por igual. Por lo tanto, la salida de Binah fuera del Rosh no la disminuye de Gar y de Mohim de Rosh. Por lo tanto, Gar de Binah fueron establecidos para que se quedaran por su cuenta y se convirtieran en los parsuf de Abba Veima superior, que son considerados Gar, a pesar de que se ubican desde P de Arich Ampin hacia abajo. Pero Sat de Binah, que son esencialmente Binah, desde el Hit Halelut, de la incorporación o mezcla de Son en Binah, necesitan iluminación de Jochma también para impartir a Son. Por esta razón, sufren de este daño por la salida de Binah desde Rosh Arich Ampin, pues con esto se vuelven desprovistas de Jochma. Por lo tanto, son consideradas como Vak y Uf, a las que les faltan los Mohim de Rosh. Y debido a este daño, fueron separadas de Gar, de Binah, y se volvieron un parsuf separado llamado Yesut. Israel, Saba y Tuna. Yesut. Resulta que la salida de Binah del Rosh de Arich Ampin creó 2 Bejinot distintos en ella, Gar y Sat. Como resultado, se agregaron 3 sefirot al parsuf, porque ahora las 3 líneas en Gar de Binah fueron consideradas Chabad. Las 3 líneas en Sat de Binah fueron consideradas Hagat superiores. Las 3 líneas en Sigampin fueron consideradas Hagat inferiores y las 3 líneas en Malhut como Nehi. Y junto con Malhut, que las incluye, son 13 sefirot. Por lo tanto, la salida de Binah del Rosh causa el número 13 sefirot en el parsuf, pues se hicieron Hagat doble en el parsuf. Sin embargo, esto no es permanente, pues al elevar Man de los inferiores, la iluminación de Abstag de Ak se extiende y esta iluminación lleva a Binah de regreso a Rosh de Arich Ampin y entonces Sat de Binah
puede recibir Jochma de Arich Ampin e impartir a los hijos a Zon. Se considera que la salida de Binah del Rosh de Arich Ampin en el comienzo fue esencialmente solo con el fin de impedir la iluminación de Jochma a Zon. De no haber sido por la salida, hubiera sido imposible extender la iluminación de Jochma a Zon. Por lo tanto, estas 13 sefirot que fueron agregadas por la salida de Binah son solo preparación y calificación para la extensión de los mojim de Jochma a Zon, que son los 7 días de la creación. Por consiguiente, en cada lugar, el número 13 es considerado como extensión de Jochma a Zon. Esto explica el discernimiento de 5 sefirot y 13 sefirot. Las 5 sefirot incluyen que tienen solo 5 sefirot, pero 13 alude a la extensión, la iluminación de Jochma por las 13 sefirot Agad superior que fueron agregadas debido a la salida de Binah. Raf. Y nosotros vamos a concluir acá por el momento y vamos a continuar el día de mañana. Así que llegamos al punto C. Si tenemos preguntas de las mujeres de Internet, adelante. Y preguntas generales de Moscú. ¿Por qué es que el Zohar bloquea las preguntas, inclusive para las mujeres? ¿Bloquea el flujo de las preguntas? No, yo les acabo de pedir, acabo de preguntar, de dejar que pregunten las mujeres. Quizás si ustedes lo pueden hacer de una forma más directa para que las preguntas lleguen a un solo lugar. Por ejemplo, como el representante de... Yo creo que ustedes, mujeres, bueno, ella habla porque no hay tantos signos de interrogación de las mujeres durante la elección. No, todo tiene que avanzar. Nosotros somos como bebés todavía, pero esto va a funcionar. Para continuar, Raf, deberíamos relacionarnos a las palabras como un lenguaje que no entendemos, como los bebés. Raf, no, los bebés también piden, ellos demandan. Y que si hay preguntas, solo vean que sean preguntas de cosas que no entendemos, de cosas que tenemos que entender más tarde. Bueno, tenemos que tomar el paso y avanzar poco a poco. Estas preguntas, por favor, estas respuestas que buscamos, no se pregunten. Pregunten. No se confundan, tienen que preguntar, amigos. ¿Cómo funciona el Zohar en nuestra conexión? Raf. El Zohar es una cuestión que nos influencia. Inclusive si la persona solo lo escucha y no sabe de qué se está tratando, esto influencia mucho a la persona. Eso es lo que decía Rabash. Pregunta. Desde que empezamos a estudiar en Zohar, yo soy más sensible a todo. En las lecciones inclusive yo empiezo a llorar. Raf. Esa es la influencia del Zohar, del libro. ¿Qué podemos hacer? Eso es muy bueno. Para que te limpies de todo, te limpies a través del Zohar. Pregunta. ¿Es posible que durante la lectura del Zohar yo pueda otorgarle la luz a la decena durante la lección? Raf, claro que sí. Es preferible para nosotros pensar acerca de los amigos durante la lección, como que si estuviéramos juntos,
que nosotros estamos pasando las impresiones del libro hacia los demás. Pregunta. Si yo escucho el Zohar con mis hijos, ¿esto los afecta, Raf? Sí, pero yo no lo haría por el momento. Nosotros podemos, pero si quieres hacerlo, hazlo. No lo hagas bajo presión y no los obligues a escuchar, sino deja que sea como el sonido de fondo, algo que está en la esquina. Algo que, como que cuando Dudi nos está hablando. Y Raf, primero tenemos esta gran oportunidad. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado? Raf, continuemos. Continuemos en esta forma porque esto va a funcionar. ¿Cuál fue la pregunta que tenían las mujeres de Kiev? Por favor, adelante. Muchas gracias. La pregunta acerca del texto, algo técnico. Hagat doble es muy interesante porque dice que el Hagat superior se separó de cuando surgieron los Mohim. Entonces el Guf alcanza al Rosh. Y esto es muy cierto, muy cierto y correcto. Es decir, que nosotros, si no hay representación del Guf de Rosh, entonces el Rosh no se puede extender al Guf, es decir, que el inferior necesita estar en el superior para que el superior trabaje en el inferior. Así es como esto funciona. Esa es la pregunta, Raf. Usted dice que el inferior tiene que estar en el superior para que se deje manejar, pero aquí parece que el superior... Raf, mi pregunta en resumen es, ¿podemos discernir estas cosas? Raf, el inferior tiene que estar en el superior para que el superior le dé las vasijas y las luces al inferior. Vamos a trabajar más en esto. Hemos leído esto mucho tiempo. Dudi, ¿ya terminamos? Por parte del clima mundial y del hombre, de los hombres queremos darle una felicitación por su cumpleaños. Le damos mucho amor a usted. Le agradecemos todo lo que usted hace. No queríamos, pero queremos estar conectados para siempre con usted. Sí, amigos, a mi edad, esto realmente no... Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a volvernos más fuertes. Así que desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Permanezcamos juntos, por favor. Una canción. Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all the noise, a sweet silence behind every voice, something pulling us out from the dark, something whole behind these broken clouds?
there's something